Muy buenas a todos y bienvenidos a la ronda 8 del Candidatos, a este resumen que ya estoy haciendo de manera continuada y la verdad que me lo estoy pasando muy bien porque estoy aprendiendo bastante ajedrez al analizar tantas partidas. La ronda de hoy ha sido, ¿cómo decirlo? Un poco dramática en muchas partidas. Voy a intentar mostrar que los graves errores que se han cometido tienen una explicación racional. No es que de repente los jugadores se hayan vuelto muy malos, sino que simplemente a veces el ajedrez es muy difícil y cuando no estás al 100% puedes cometer errores graves. Porque la verdad hay muchos errores que parecen muy graves y de hecho son muy graves, pero yo he jugado al ajedrez, he jugado contra la mayoría de estos jugadores y sé lo difícil que es, sé cómo a veces los errores empiezan a aparecer y no entiendes la razón. Siempre hay una razón. El problema es que mientras tú estás en el torneo, no puedes ver esa razón porque estás con el estrés del torneo y a veces tus entrenadores tampoco te lo dicen porque no quieren minar tu confianza. Es algo que tú solamente te puedes dar cuenta después del torneo. Y voy a intentar explicar un poco lo que está sucediendo porque Cardano creo que lo va a pasar muy mal. Gukesh está demostrando una recuperación increíble. Vamos a ver Nakamura, que es capaz de ganar. Bueno, esto va a estar muy interesante y lo voy a comentar poco a poco. En el femenino también pasaron cosas que, ojito. Vale, entonces, vamos a empezar con la de Firuya, que en esta no pasó nada especial. ¿Por qué no pasó nada especial? Aquí Firuya hace la Taimanov, que seguramente Prag no se la esperaba. Y aquí decide hacer caballo cb5 tras pensar un poco, que es una variante que se está poniendo de moda últimamente y que tiene cierto interés. Y contra dama b8 alfil d3. Y claro, aquí se considera que lo principal es jugar kf6 alfil e7 y enroque corto, y seguramente ahí tenía alguna idea. Pero Firuya seguramente no tenía ni idea de esta variante, o la conocía pero no la ha profundizado mucho, e hizo un poco la primera que se le ocurrió, que es hacer a6, caballo por, b por, caballo d4 y c5. Que esta, según el módulo, ya se considera mala y yo lo tenía como ventaja blanca. Pero después de las jugadas kf3, kf7, enroque alfil b7, aquí hay algo realmente sorprendente, porque yo he jugado mucho este tipo de estructuras, también en la francesa de caballo de 2 se dan, y en esta posición el alfil siempre va a esta casilla. Y es muy raro que no la haya hecho, honestamente. Y claro, yo me quedé pensando, vale Iván, ¿qué puede ser lo que le haya molestado a Prag? ¿Por qué decidió jugar con c3b4 tan rápidamente? Y porque c3b4 es un plan que no te lleva a ningún lado. No vas a mejorar la estructura de esta forma y de hecho la partida terminó en igualdad. Y yo me quedé pensando, vale Iván, entonces a b3 puede que le molestara caballo g6, alfil b2 y ahora alfil d6, con idea de meter caballo e5. Y Prag no estaba seguro de si comer en g7 o no. Y si ponemos el modo de análisis, vemos que esto pues es un poco una mentira, que se puede comer torre g8 y alfil f6. Y que esta posición, al parecer, está ganada para el blanco porque no se puede incrementar la presión. Yo supongo que esto es lo que le molestó, porque si no, no tiene ningún sentido no hacer b3, ya que después de caballo g6, alfil b2, tú estás evitando el desarrollo del rival. Y es difícil encontrar plan. De hecho, esto ya supongo que es bastante ventaja. Sí, hay que hacer F6, jugadas raras. Y yo quiero entender que esta es la explicación por la que Prag no ha hecho una jugada tan normal como esta. Porque si haces torre 1, caballo e5, ya veremos cómo de repente la posición ya está muy igualada. Que esto es lo que yo supongo que vio él. Pero claro, C3 no es la continuación, caballo G6, torre B1, alfil E7, las negras terminan el desarrollo y a pesar de este avance B4 a 4, viene dama C7 y no estás atacando nada. En la siciliana, para tener ventaja, tienes que atacar, si no te igualan. Y de hecho la partida no tuvo mucho interés, siguió D5, peón por, hicieron un cambio masivo de piezas, alfil por, alfil E3, por, dama de 3 y bueno, una posición más o menos igualada terminó en tablas. Podéis verla hasta el final, pero yo me quedo con este momento. Aquí Prag piensa 20 minutos y hace B3. Hace C3 en vez de B3, que es la más lógica, y estoy convencido que es la primera jugada que vio. Me estoy dando cuenta de una cosa muy interesante. Cuando los jugadores piensan mucho, suelen cometer errores.
Y alguno se preguntará, ¿por qué está pasando esto? Yo lo tengo muy claro, es el ajedrez online. Nos hemos acostumbrado... Espera, que me atraganto un poco. Hoy ya vengo preparado para tomar algo. Muchos jugadores de la élite están jugando ajedrez online sin parar. Y eso a lo que está llevando es a que calculen peor. Así de simple. Y a veces no es tanto que calculen peor, pero en los momentos en los que hay que hacer un pensamiento de 20 minutos, ese pensamiento no funciona como debería, porque el cerebro se ha acostumbrado a tomar decisiones muy rápidas. Y este es un error y vais a ver que hay más y más errores en este torneo. Vamos a ir a la partida de Vidit y Gukesh, que le dieron mate a Vidit, algo que no suele pasar, además él con blancas, y algo muy raro está pasando en Vidit, no sé lo que es, porque primero está intentando jugar más agresivo, pero al mismo tiempo luego está cometiendo errores posicionales, es algo muy raro. Y bueno, la partida fue la italiana, y contra D3 le hacen A6, ¿no? Y yo creo que esta jugada ya le molestó un poco. Supongo que Gukesh sabe algunas ideas que tiene Vidit de la italiana, y supongo que esta jugada le molestó a Vidit, porque pensó bastante tiempo. Y claro, ¿qué es lo que le molestó? Muy probablemente contra alfil C5 había preparado alfil G5. Y claro, A6 le molesta que si ahora haces alfil G5 te juegan con H6 y alfil E7. Y yo creo que esto es lo que sucedió. Que en este momento A6 tiró por tierra toda la preparación de Vidit. Y por eso pensó tanto tiempo. Y por eso, a partir de este momento, se sintió tan inseguro en la partida. Y claro, y voy a justificar a Vidit porque esto me pasó a mí una vez. De hecho, una vez yo estaba jugando contra Shirov y me hizo este orden de la eslava. Y yo aquí me vine abajo y estaba en plan, no puede ser. ¿Por qué me vine abajo? Porque yo había preparado ese día esta variante. Alfil F4, caballo C6, E3, caballo F6, alfil D3. Esta variante que es interesante y la había preparado muchas horas y de hecho yo la había jugado. No sé si sale mi partida por aquí, sí. Salgado López contra Van den Doel. Y claro, yo quería entrar en esto. Y cuando Shirov me hizo esta jugada, yo ya no puedo hacer esto, porque si hago alfil F4 para intentar transponer, me meten dama B6 y me quedo peor. Y claro, yo esto lo sabía y de repente dije, anda, toda mi preparación se fue al traste. Y hicimos tablas con una repetición poco después. Por lo tanto, puedo entender el dolor de Gukesh después de una jugada como A6. Seguro que intentó calcular caballo G5, pero sabía que Gukesh estaría preparado y entonces hizo la jugada en roque. Y fijaros que Gukesh sabe lo que está haciendo y ahora le hace H6, evitándole el plan con alfil G5 una vez más. Y su idea es jugar alfil C5 y jugar una partida de italiana tranquila. Preparación muy inteligente, no digo que sea muy buena, pero muy inteligente por parte de Gukesh, que seguramente sabía que alfil G5 le estaba esperando y dijo, ese alfil no llega a G5. Y, claro, Vidit ya gastó mucho tiempo, pero está en una posición de italiana normal. De hecho, si hubiera visto nuestro curso de la academia de la italiana, esto no le molestaría lo más mínimo. Pero está claro que estas estructuras con alfil E3 no las dominaba bien. De momento, Gukesh hace D6, que es correcto, porque si come demasiado rápido, luego las blancas van a poder hacer este plan con dama E1, caballo H4, caballo F5, que molesta un poco. Por eso hace D6, ya que después de alfil por C5, D por C5, el blanco no puede hacer alfil B5 porque el peón A6 está bien colocado. Y ahora hace la jugada caballo BD2. Si alguien estuvo siguiendo el torneo de Semana Santa, sabrá que haciendo caballo C3 en roque corto, llegaríamos a esta posición, caballo D5, con la que le ganó... ¿Quién le había ganado? Era Alexienko, le ganó a Korkoulos la última ronda, que la analicé en profundidad, y justo en esta estructura, si tú quieres comer en C5, el caballo debe ir a C3. Y además, ahora al negro no le da tiempo de hacer este plan, porque haces dama E1 y caballo H4, con una posición interesante. Pero también es cierto que a caballo C3 te pueden hacer alfil por, F por y alfil E6 muy rápido, porque el caballo ya está en C3. Aquí hay que afinar mucho con los órdenes. Y hace caballo BD2 y entonces ahora le hacen enroque, porque si haces alfil por E3, F por E3, alfil E6,
te comen peón por y el caballo en D2 está mejor que el caballo en C6. Vale, entonces le hacen enroque y ahora mete C3. Y claro, ahora le hacen torre 8. ¿Y cuál es la idea de torre E8? La idea de torre 8 es comerte en E3, hacerte alfil E6 y comerte de torre. Y claro, aquí es donde viene, bueno, una gamba bastante grande, en mi opinión, que es hacer B4. Fijaros, una vez más, error, después de pensar 26 minutos. Una jugada simple posicional. Este error te puede costar la partida, pensar 26 minutos aquí. Aquí tienes que decidir, o haces torre 1, juegas torre por E3 y la partida se iguala, o comes en C5. Pero la que no puedes hacer es B4. Porque esta posición, a pesar de que el módulo diga que está igualada, en la práctica ya tienes que tener un poquito de cuidado. Porque no vas a... Aquí tú ya no consigues estos planes con caballo H4, caballo F5, porque te meten un caballo por E4. Y tienes que perder un poquito de tiempo, y luego a veces incluso te hacen caballo F7, C6, D5, y aquí ya no tienes la iniciativa que estás esperando. Y aquí Vidit se empieza a poner nervioso y empieza a hacer jugadas un poco deslavazadas. Ya no sé si es una palabra gallega o castellana, digamos una jugada por un lado o una jugada por otro. Y simplemente se queda perdido, porque bueno, le hacen caballo B8. De hecho, Gukesh no hace nada, simplemente se queda esperando. Alfil por E6, torre por E6, y ahora dama C2. Está buscando jugar con D4, que va a crear un montón de debilidades. Yo hubiera jugado C4 en un momento y me quedaría esperando a que no me pase nada. Pero Vidit decide jugar con D4 y ahora Gukesh le hace una jugada muy inteligente. Dama E8, amenazando E por D y caballo por E4. Y por culpa de esta tensión en B5, las blancas no pueden hacer torre 1, porque te comerían, y luego te comen en D4 y en E4. Y claro, este peón en B5 crea una tensión favorable para el negro, por este A6 que siempre haya por B5. Y claro, en caso de D5, torre 7 y estas casillas débiles son una ruina. Por eso Vidit hace torre E1. Pero fijaros que cómo está cambiando su gestión del tiempo. Ahora está jugando muy rápido y está permitiendo que su rival se active de manera muy sencilla. Comen, torre A5, presiona debilidad. Uy, perdón, que le di a la flecha que no era. Torre A5, presiona debilidad. C4 y torre A8. Dama 8, perdón, activando la dama. Y contra H3, torre 8 y la torre vuelve a casita. Y la posición es realmente difícil. Y Gukesh gana con una facilidad pasmosa. Porque a rey H2 hace B6, evitando C5 para siempre. Y a torre F2 ahora decide entrar con las piezas por la columna A. Torre A2, torre A3, dama B1 y dama A4. La dama se activa. Y contra caballo H4 decide hacer torre A8, caballo F5, pero estos dos caballos defienden toda la posición. Y ahora me gusta mucho la jugada de Gukesh, rey F8, para evitar la maniobra caballo E7, caballo D5 un momento, presionando C7. Y claro, Vidit intenta atacar, pero este tipo de ataques solo funciona si el flanco de rey está cerrado. Si el flanco de dama, si el flanco de dama está cerrado, si el flanco de dama está abierto, te van a hacer contrajuego por todas partes y no le vas a dar mate ni al tato. Y claro, le meten torre A1, buscando cambios para luego aprovechar todas las debilidades, dama D3 y dama B4, con idea de activar la siguiente torre, torre por A1, y aquí, ante la desesperación de que no puede atacar nada, no puede hacer nada, Vidit decide con poco tiempo hacer C5 e intentar activarse a ver qué pasa. Pero lo que pasa es que le dan mate. Dama aquí, le quieren hacer caballo H5 y dar mate, y hace torre 2 para intentar escapar con el rey, pero el rey solo se mete en una trampa. Caballo F6, G5 es amenaza de mate, caballo por H6 para evitarlo, y aquí ni le comen la pieza. Le hacen dama H2 buscando dama G3, caballo F5, torre F1 con idea de torre por F5 y dama G3, G4, torre por, E por, dama G3, rey G5, caballo H7. Y aquí Vidit abandonó, ya que a rey por H5, dama por H3 es jaque mate. Conozco a Vidit desde que tenía... ¿Cuántos eran? ¿14, 16 años? No recuerdo. Creo que es la peor partida que le he visto, con mucha diferencia. Y todo empieza
porque hay mucha gente que no lo dirá, pero todo empieza por este momento, en el que su preparación de horas y horas y horas se va al traste. Estoy casi convencido que había analizado las posiciones con alfil G5 y de repente se dio cuenta de que no podía hacerlas. Y yo creo que le molestó mucho y no se supo recuperar. A mí me ha pasado alguna vez, pero cuando me pasó decidí jugar lo más sólido posible y terminar la partida rápidamente. Él intentó jugar, entró en una posición que no conocía muy bien y la verdad que pues terminó perdiendo. Vale, y ahora vamos a pasar a dos partidas que me hizo mucha gracia verlas porque esta semana estuve hablando en una clase magistral sobre cómo algunos jugadores utilizan la técnica de jugar posiciones de peón aislado para ganar partidas. Y justo tanto Nakamura como Nepomniachtchi utilizaron la misma estrategia. Y Nakamura ganó y Nepomniachtchi tuvo alguna opción. Por lo tanto, esa estrategia os la recomiendo que la utilicéis de vez en cuando, pero por supuesto hay que entender muy bien las posiciones. Y si queréis profundizar en esas posiciones, primero en la academia tenemos un curso sobre estructuras. Esta semana he dado una clase sobre el peón aislado de cómo ganar este tipo de posiciones y os aseguro que os puede ayudar mucho a mejorar vuestro nivel. Entonces, vamos a ir con Nakamura Caruana. Jugaron una española. Y una vez más, Nakamura cd3 para evitar la variante abierta. Esto es bastante común, de hecho yo lo hacía hace muchos años ya, y ahora parece que la élite también lo está haciendo. C3, también tenemos aquí partidas de Vallejo, como podéis ver. Enroque corto y torre 1. Y llegamos a una posición normal en la que no pasa nada. Y bueno, de momento hace caballo E7, Caruana, pensando... Ya sé que hay mucho ajedrez en este mundo, pero Nakamura tiene una partida. Lo que pasa es que, claro, es que Nakamura tiene tantas partidas en la base de datos que es imposible prepararse contra él. Pero bueno, digamos que hace caballo E7. A mí me gusta más hacer alfil A7 antes, pero bueno. De hecho, esto creo que lo he analizado con el niño alguna vez. Es cuando estábamos juntos. Pero bueno. Hizo caballo E7, caballo B2, caballo G6, caballo F1. Y aquí... La verdad que Caruana parece que quería simplificar la partida demasiado rápido, porque juega este plan con D5 tras pensar, sin sabérselo, y es un plan muy arriesgado, porque hay una serie de trucos en el centro que hacen que pueda valer o que pueda no valer. Entonces, ¿cuáles son esos trucos? Caballo por D5, claro, en caso de caballo por E5 siempre hay dos formas de reaccionar. Una es caballo por E5 y si torre por E5... Aquí viene alfil por F2, rey por F2, dama F6, este es un truco muy típico. O a veces también se puede hacer por este orden. Alfil por F2, rey por F2, caballo por E5. Pero bueno, aquí el blanco tiene la pareja de alfiles, el negro tiene cierta actividad y bueno, no está claro. Pero Nakamura no quiere nada de eso y decide jugar alfil B3 para amenazar el caballo de D5, C6 y ahora decide jugar con D4. E por, caballo por. Y estamos en una posición totalmente igualada en la que no pasa nada. Y aquí Caruana me sorprende mucho porque entra en una posición de peón aislado en la que solamente puede estar un poco peor. Y os voy a explicar por qué. Aquí hay una partida de Aronian con negras, en una italiana creo, en la que hace esta idea. Alfil E6, con idea de amenazar caballo por C3 y caballo por E6, F por E6, presionando el punto F2. Es un tema muy típico para igualar. Y la verdad que me sorprende, porque estoy convencido que Caruana lo tiene que saber, este tema. Pero hacer caballo F6 es sorprendente. Y aquí Nakamura hace H3, alfil por y peón por. Y estamos en un peón aislado que analicé el otro día en la clase y que es muy molesto. ¿Cuál es la razón principal por la que es muy molesto? Porque las negras tienen solamente un puesto avanzado y tienen dos caballos. Por lo tanto, siempre va a haber un caballo que no se sienta a gusto. Al mismo tiempo, en este caso, las casillas negras están un poco más débiles, porque las negras no tienen alfil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el blanco en esta posición? Mejorar la posición muy poquito a poco, sin hacer nada, y que sea el negro el que se coma la cabeza. Y por mucho que el modo de análisis dé 0-0, en la práctica estas posiciones son mucho más fáciles de jugar con blancas. Y esto lo expliqué el otro día en la clase, porque... De hecho, ya lo dije, que hay muchos jugadores que no saben defenderse en estas posiciones de peón aislado. Yo, de hecho, he sufrido en su momento. Y claro, como vemos, Caruana aquí no lo consiguió. Y haces caballo de 5 y claro, ahora alfil C2, porque este alfil ya no hace nada más en esta diagonal, entonces se pone aquí.
Y este alfil tampoco tiene buena casilla. Se pone en E6 y caballo G3. Sigue mejorando, caballo F4 y ahora Nakamura hace torre 4 para echar el caballo de esa posición activa y caballo D5. Tal vez aquí Caruana esperaba repetición, pero Nakamura A3 para evitar caballo B4 y en el futuro tal vez monte el trencito. Torre 8 y fijémonos cómo sigue con jugadas tranquilas. Alfil D2 y claro, aquí Caruana juega bien porque aprovecha su oportunidad para hacer caballo F6 aprovechando que este peón en D4 está suelto. Torre 1, dama por D4. Y esto fuerza la jugada alfil G5. Y entramos en una posición en la que por lo menos ya se quita un caballo. H6, alfil por y dama por. Pero Nakamura sigue, hace dama D2, evita caballo F4 y su idea es hacer torre E1 y hacerse con la iniciativa. Este peón H6 hace que el flanco de rey esté un poco más débil. Y aquí hay varias jugadas. Honestamente, yo en esta posición buscaría lo que digo siempre, cambios. Cuando tu rival tiene la iniciativa, debes buscar cambios en el peón aislado. Y el plan de torre 7, torre 8, alfil D5, me parece el mejor. Sé que va un poco en contra en la lucha contra el peón aislado, porque generalmente no queremos cambiar torres cuando luchamos contra un peón aislado. Pero aquí estamos luchando por igualar, y estamos luchando porque no nos den mate. Por eso cambiar torres tiene sentido en este momento. Pero aquí Caruana decide hacer la jugada dama G5, que tiene sentido. Pero ahora Nakamura le pone una trampa diabólica, porque le hace torre E3. Y claro, aquí llegamos a un momento en el que podéis ver 0-0 según el modo análisis. Y aquí lo normal es hacer torre de 8 y buscar C5 y abrir la posición. Pero claro, yo me quedé pensando, vale, estoy seguro que esta es la primera jugada que calculó Caruana. Y claro, entonces ¿qué vio? Vale, torre 1 es la jugada que te molesta. Y entonces C5. Y entonces ahora te están comiendo un D4, única jugada, caballo E4. Y claro, entonces tú aquí haces la jugada dama E7. Estoy seguro que Caruana calculó esto, porque Caruana es un jugador de cálculos. Entonces dijo, vale, caballo por C5, dama por, peón por, torre por D2, alfil por G6. Y aquí es muy probable que Caruana en su mente calculara esto directamente. Torre por, torre por, torre por y viera que se queda en un final con peón de menos. Pero en esta posición, después de alfil por G6, tú puedes comer en B2 tranquilamente. Y no pasa nada. Yo quiero pensar que esto es lo que vio Caruana, que calculó la línea larga y no visualizó bien la posición final. Porque si no, no entiendo por qué no hace torre de 8 para C5. Es una jugada muy normal y parece que es la jugada que te hace liberarte ya. He pensado bastante porque muchas veces en las retransmisiones dicen cosas que no son verdad. Entonces pienso un poco la razón y torre de 8 es que no se me ocurrió. Le di más vueltas, pero todo lo demás no... Porque torre 1 es la que te molesta, y claro, si no haces C5 te puede molestar, pero es lo único. Yo lo que creo que pudo pasar es que calculó esta línea y dijo, va, caballo F4 no pasa nada. Pero claro, se quedó con poco tiempo y de repente le meten H4, que es un bombazo tremendo. A partir de aquí, Nakamura juega simplemente brillante, y le arrasa, pero le arrasa. Pero claro, fijaros el tiempo, 32 contra 13. ¿Y qué sucede aquí? Que ahora Caruana juega rápido, yo creo que para demostrar que no está tan desorientado en la posición, porque aquí lo normal sería hacer dama de 8, venir con el caballo para aquí y aguantar el chaparrón. Pero hace dama de 5 muy rápido. ¿Cuál es la idea? Si dama por H4, la idea de Nakamura es torre 4, G5, torre E1, y a pesar del peón de menos tiene la iniciativa, porque el rey negro está débil. De hecho, como vais a ver, el modo análisis da mucha ventaja para las blancas. Pero, claro, Caruana hace dama de 5 y ahora le meten torre 4. Y ahora su caballo no puede ir a la casilla clave. ¿Es posible que quisiera hacer caballo por G2 en esta posición? Puede ser, pero claro, dama C3
este caballo te queda atrapado por un rato y a saber, el módulo dice que el negro puede aguantar, pero buena suerte jugando eso con 13 minutos contra Nakamura, que te va a meter 8000 trucos por aquí. Y claro, entonces en ese momento Caruana dice, mira, me voy a G6 y me dejo de líos. Pero ¿qué sucede? Que esta posición, torre 5, no ha logrado cambiar las torres y las torres en la columna E están poniendo una presión tremenda en la posición negra. Y después dama de 8, aquí hace la jugada H5, que es muy lógica, ya hay debilidad en esta diagonal para siempre y el negro no consigue cambiar piezas. Y, claro, Caruana ve que se está quedando peor y busca, bueno, voy a cambiar torres, voy a cambiar algo porque es que me van a arrasar. Y claro, le arrasan igualmente. Torre por, caballo F5, atacando, dama F6 para defender el flanco de rey y de ahora le atacan por el otro flanco. Es muy típico este doble ataque y Caruana defendió el peón de B7 de esta forma, pero se dejó este trucazo. Caballo 7, rey H8, caballo D5, seguido de dama por F8 y Caruana se rindió. ¿Qué pasó? ¿Cómo de una posición normal de repente pierde? Pues todo empieza en esta posición, cuando empieza a hacer decisiones raras. Dama G5 la puedo entender, pero este momento en el que piensa 20 minutos, aquí es donde se cae la partida. Tiene torre de 8. No me creo que no haya visto esta jugada, porque es la primera jugada que se te viene a la cabeza. Tienes 5 puntos que no están haciendo nada, pues los pones a jugar. Y la verdad que cada F4 es una jugada realmente mala desde el punto de vista práctico y también mucho mérito a Nakamura porque el H4 que encuentra es brillante y le termina ganando. Vale, y luego la partida de Nepomniachtchi con Abasov, vamos a ver solo la primera parte, que bueno, aquí le hacen la Petrov y claro, Nepomniachtchi no puede enseñar la mejor línea contra la Petrov porque si no, al día siguiente le pueden ganar. Entonces decidió hacer una variante tranquila, con D3 y juegan una posición de francesa del cambio y a jugar al ajedrez. Y aquí Abasov hace C5, que es una de las que se consideran principales, enroque corto y C4. Y aquí alfil E2 es una jugada que yo tenía analizada hace tiempo y es interesante porque llegas a una posición de peón aislado interesante. 6, B3, peón por, A por, alfil D6 y C4. Enroque corto, caballo C3. Yo esto lo había visto hace bastante tiempo y me gustaba tanto con blancas como con negras porque hay cierto desequilibrio. Aquí quieres jugar con alfil G5 y le hacen H6. Y claro, aquí comen D5 y ya llegamos a la típica posición de peón aislado. Y es un peón aislado un poco especial porque hay un peón en B3 y el negro siempre puede poner una pieza en B4. Pero al mismo tiempo, vamos a ver, bueno, caballo E5, aprovechando que el peón aislado contra esa casilla, caballo por, alfil C4. Pero al mismo tiempo, este peón defiende este alfil, la torre evita A6, B5, porque la torre de A8 está colgada, y en un futuro esta torre puede pasar al flanco de rey. Y por mucho que el modo análisis dé igualdad, en la práctica el negro tiene que jugar muy bien. El problema es que Abasov jugó realmente bien, porque hizo alfil E6 y le metieron dama F3. Y yo en esta posición tendría miedo, porque me viene dama G3, torre A2, torre 2, torre 4, torre H4 y me dan mate. Yo aquí, honestamente, me sentiría con cierto miedo. Y aquí Abasov empieza a hacer jugadas de máquina una tras otra y consigue acertable. Primero hace alfil B4 al toque, una jugada que, bueno, te amenazan alfil por D5, tienes que meter el alfil en algún lado y lo metes en B4. Le meten dama G3 y hace rey H8 para evitar alfil H6. Y le meten torre A2. Y se ve que torre 2, torre 4 viene. Y yo aquí la verdad que entraría un poco en pánico, porque digo, es que si hago esta me hacen torre 2, B5, me meten el alfil en D3 y yo no sé, a lo mejor vale algo. Mira, el módulo dice que es igualdad, pero no sé, es que me están mirando todos los bichos. Hacia aquí, me viene esta, digo, quita. Y claro, y me sorprende hacer una jugada como A5. Yo digo, honestamente, yo creo que aquí me hubieran machacado en 20 jugadas. Que en 20 jugadas, sí. En 25 jugadas yo creo que habría palmado esta posición con negras. Me parece realmente difícil. Pero, torre 2, y aquí hace dama B6, súper rápido. Y claro, la idea es que esta dama defiende la tercera y presiona el punto D4. Y aquí
es donde yo creo que Nepo podría haber molestado un poco más. Si hubiera hecho dama F3 primero y luego torre 4, torre H4, por ejemplo, torre D8, torre 4, creo que aquí, a pesar de que el módulo, como veis, da igualdad, estos sacrificios con alfil H6, torre H4, tienen muy mala pinta para el negro. Pero hizo torre 4 demasiado rápido, después de pensar bastante, y claro, aquí algo debió calcular mal, porque este cálculo ya no es tan complicado. Porque te hacen caballo C3 y tienes que irte a E3. Tú aquí te querías ir a H4, pero el problema es que te comen en C4 y luego te meten caballo E2 y te comen la dama. Por eso digo que esto creo que fue un pequeño fallo de cálculo. Por mucho que haya jugado rápido, porque ahora torre 3, esto es fácil, alfil por, caballo por, y ahora tienes que calcular si dama por D4 vale o no. Y si calculas un poco, de hecho en 2 minutos lo calculó, alfil B2, B5. Y el problema es que se simplifica toda la posición. La parte ha sido torre por, B, torre C3, y bueno, torre por C3, alfil D6, dama F3, alfil E5, y finalmente, aunque el blanco consiguió presionar un poco en este final, torre C2, dama F4, dama por, alfil por, terminó en tabla, si no es un final excesivamente interesante. Pero creo que, a pesar de que el módulo de siempre igualdad, yo creo que esta partida estuvo un poquito al límite a Basov, la verdad, porque le llegan a hacer una jugadita más, como en la partida de Nakamura contra Caruana, ¿no? Que le aguantas un poco la tensión y cuidado con ese peón aislado que te dan mate. Vale, vamos entonces a las partidas del femenino. Y la verdad que me he quedado muy decepcionado con Tan Zonji porque iba como una moto para ganar el torneo. Pero no se preparó bien esta partida y después, en un momento en el que puede hacer tablas, pues decide jugar a ganar en una posición en la que no puede ganar. Y en esta variante, en el Londres, ya dije, ella está jugando dos estructuras, Carlsbad y los colgantes. Y claro, el Londres te permite jugar el Carlsbad. No se ha preparado mucho la teoría, pero sí los mediojuegos. Pero Lei Ting-Yi estaba preparada y hace una variante que según el módulo de análisis es ventaja blanca, pero yo la he analizado mucho en su tiempo y me parece que en la práctica esta posición para buscar alfil E7, G4, alfil G6, caballo por, H por, de hecho vemos que hay partidas por aquí de gente buena. Y tengo curiosidad, sí, en Lichess tiene mejores resultados para negras que para blancas. Es una posición que, aunque tengas pareja de alfiles, el plan de las negras es muy fácil. A6, B5, C4. Y el rey se puede quedar en F8. Y en la práctica es muy fácil jugar con negras. Por eso esta línea no me gusta demasiado para blancas. Pero debo reconocer que Tan Zonji juega con inventiva, juega con alfil E2 y no con alfil G2, con idea de abrir el flanco de rey, lo cual me parece muy acertado. Y de hecho, nadie ha jugado así. Por lo tanto, esto demuestra muy buen entendimiento de la posición. Pero claro, llegamos a una lucha de doble filo, dama D1, dama D8, torre G1, peón por y alfil D6, buscando el cambio de los alfiles. Y claro, aquí repiten varias veces y ahora viene un error garrafal. Pero, fijaros, una vez más, 17 minutos, puede hacer tablas, quedarse con medio punto más que la rival y seguir el torneo. Jugar a ganar en esta posición, que es totalmente doble filo, que las jugadas del negro son más fáciles, que tu rey no está seguro, es un suicidio. Pero la verdad que solamente ella puede saber lo que se le pasó por la cabeza, pero F4 es una jugada muy mala. ¿Por qué? Porque tu rey ya no tiene un lugar seguro en el tablero y el negro simplemente te va a tirar el flanco de dama, no tienes presión en G7 y bueno, es que vas a palmar. Además, el alfil en F4 cumplía la función de evitar torre B8. Y un error muy tonto, la verdad. Porque vas con medio punto de ventaja, estás jugando contra una de las jugadoras que tiene medio punto menos que tú, haz tablas y márchate a tu casa. Que ya se coman la cabeza para ganarte. Pero hacer F4, yo no sé la cara que puso Lei Ting-Yi, pero dice, gracias. Directamente, gracias. Y bueno, le hicieron A5, alfil H4, rey F8. Y claro, aquí se da cuenta que se está quedando sin plan. De hecho, después de torre B8, debió estar pensando durante 10 minutos por qué narices no habrá hecho tablas. Y bueno, además, las jugadas de las negras son súper fáciles. Rey F8, defiende G7 y ahora hace alfil D6 para mejorar caballo. Es que no tienes plan con blancas. Yo creo que es el intento de jugar a ganar de los más raros que he visto en mucho tiempo.
Y alfil h4, caballo e7, le vienen con caballo f5 y las piezas de las blancas... Es que te ganan en los dos flancos directamente. Y bueno, siguió alfil por, g por, da alfil f1 y bueno, le metieron b4, peón por, hizo alfil h3 para evitar caballo f5 y le metieron f5. Dama f3, alfil c7, supongo que para esta, o para meter alfil a5 y meter presión en c3, claro. Rey e2, y aquí, bueno, tenía que elegir entre caballo c8 para mejorar el caballo, caballo g8, y bueno, eligió caballo g8. El módulo no era tan buena, pero es una jugada muy lógica. Dama g3, caballo f6, y vemos como el rey se encuentra muy a salvo en e7. h6, rey e7, dama g5, dama f8. Y después de torre a7... Ahora, justo dama f8 permite algo de contrajuego, ¿no? Torre c8, y aquí llega una oportunidad de esas raras, ¿no? Que alfil por f5 sacrificando piezas es interesante, cambiando el ritmo de la partida. Hay un jugador que era muy bueno en esto, era Spassky. Cuando se veía muy fastidiado te sacrificaba una pieza y te la liaba. Y aquí, claro, alfil por f5 y por f5, pues claro, el módulo dice que hace torre h1, te mantiene la tensión y con las torres activas pues dice que es igualdad. Porque, a ver, tú aquí lo que puedes pensar es caballo f3 para meterte aquí, pero ves que te comen y que no es nada claro. Es un sacrificio muy difícil de ver, por mucho que lo de la máquina. Y bueno, hizo alfil g2 y le comieron h6, torre h5. También es verdad que para hacer esto, pues sacrificas una pieza y ya veremos. Dama e1, b por, dama g7 y bueno, poco a poco le entraron en la posición y le ganaron. Esto tampoco tiene muchísimo interés, pero me quedo con esto. Es que además ahora, ¿qué haces el resto del torneo? Si ya has jugado a ganar en esta posición, cuando te puedes poner con ventaja, ahora ¿qué riesgos vas a tomar? Esto es una decisión muy mala, porque a partir de ahora, tu toma de decisiones en el torneo, tu toma de riesgos, va a estar muy influenciada. Y no me extrañaría nada ver que Tan Zonji toma decisiones muy raras a lo largo del torneo, porque esta es una... Bueno, es que le puede costar el candidatos directamente. Esta jugada F4. Bueno, de hecho, muy probable que le cueste candidatos, porque muy difícil recuperarse. Porque tenías las tablas y te podías seguir de líder. No tiene mucho sentido. Y luego las otras partidas, voy a irme solo a los momentos claves. Bueno, aquí voy a comentar un poquito la apertura. Como aquí Hampi le hace dama b3 a Vaishali. Y aquí se equivoca, porque bueno, esto es conocido desde hace años, que tú aquí haces alfil e6, alfil d7 y c5, e igualas completamente, esto es muy conocido, pero no hay que hacer alfil g7 rápido, porque te meten en e4 y en roque corto alfil f4, y ya entras en una línea distinta, porque las blancas no se han comprometido a caballo f3. Y bueno, y aquí está, digamos que la engañaron completamente, y de hecho... Se lió, se dejó una calidad, pero bueno, pasó de todo. Esta partida la verdad que no fue muy buena, pero voy a irme directamente a una jugada del final. Que bueno, aquí pasó de todo, la podéis ver, pero tampoco quiero revisarla mucho. Llegamos a esta posición. Me tengo que calmar porque es que esta me da mucha pena, la verdad. El único plan que tiene el blanco en esta posición es avanzarte este peón. Si te avanzan este peón, te pueden ganar. Entonces tú aquí puedes hacer torre b6, intentar llevar el rey, y luego ya veremos qué hacemos. Pero hace torre c4, con idea de meter torre c1. Pero claro, le meten d6, y si torre c1, te comen, y te hacen dama, y pierdes la partida. Y claro, que te hacen esta y luego te hacen torre de 5 y ya tienes que afinar, pero bueno, ya tiene pinta que vas a perder. Fue una partida que pasó de todo, la verdad, pero este momento es un poco una pena, la verdad, porque es que tienes esta jugada y no pierdes nunca. Y te vas con el rey. Y la verdad que bueno. Quien dice que la psicología no es importante, bueno, esta ronda más psicológica no pudo ser. Luego la partida de Caterina Lano y Goriachkina, una partida un poco rara porque bueno, hasta aquí
Ya, esto es teoría desde hace muchos años. Es una teoría antigua que se considera que no es nada especial. Y bueno, la verdad que la partida terminó en tablas. Hubo un momento aquí un poco raro, que aquí caballo FG4 y aquí hicieron una repetición en la 30. No sé. No sé, hasta no me extrañaría que hubieran hecho tablas de antemano, porque no sé, es muy raro. Porque en esta posición, cada G4, o sea, puedes meter esta. Y si caballo F6, te comes un peón. Pero claro, esto ya es un poquito más lioso. Dama B5 y a esta tienes que dar dama G5. Pero tampoco es muy complicado, la verdad. No sé, es una partida que prefiero no comentar mucho porque justo hicieron tablas ahí justo después de la 30 con una repetición. Pero bueno, en fin, lo que sea. Y vamos a esta partida que, bueno, no quiero comentar mucho la apertura, aunque solo de decir que hace C5 como Nepo, Musichu, que es decir, que se ha preparado, pero luego en el medio juego no comprendió muy bien lo que hacer y se quedó peor en el final, pero quiero llegar a este momento porque es muy parecido a la partida de Baishali, porque es un momento clave aquí, o sea, en esta posición en la que digamos que tienes que quedarte esperando y haces tablas. Este rey no se puede ir muy lejos porque metes un caballo F3 y te comes el peón. Y aquí mete la jugada caballo E5. Vale, entonces, en un final, cuando tengáis la opción de entrar en un final de peones, tenéis que pensar. No podéis hacer torre C3 al toque. Y no puedes hacer... Y tú si haces caballo E5 aquí... O sea, no hay ninguna necesidad para entrar. Y claro, este final de peones se pierde. ¿Y por qué se pierde? Pues te comen E5, peón por, rey por y rey F7. Y aquí las dos jugadoras seguramente solamente calcularon rey D6, rey E5, E5, rey F5 y que las negras incluso ganan, ¿no? Por eso habría que irse, por eso hay que irse atrás, rey F4. Y aquí hay dos opciones, rey F6 o rey G6, porque se viene rey G5. O sea, esta es la que más lógica tiene para mí, para luego poder marcharte, pero bueno, va. Las dos tienen sentido, ¿no? Rey F6 para hacer E5, mete C5 y rey G6. Y esto es un simple conteo. Tú si llegas a la casilla B6 o C6, mientras el rey está en estas casillas, ganas. Entonces, tú aquí tienes que contar. Entonces tú te vas a E4, rey F7 y haces rey D4. Y claro, esto es fácil, porque si rey G6 se intenta meter, tú metes rey C5, rey F5, rey D6 y el negro está en Zuzban y tú ganas. Entonces aquí el negro no puede ir, entonces tiene que ir al flanco de dama. Entonces haces rey C5, buscando entrar en una de las casillas críticas. Y si rey D7, llegas con el rey a B6. Y te metes en las casillas críticas y luego vas poco a poco hasta que te comes el peón y ganas la partida. Es un tema de finales bastante típico y la verdad que ninguna de las jugadoras se dio cuenta. Torre C3 y rey F7, caballo G6, bueno, y la partida terminó en tablas. La verdad, el femenino ha sido dramático directamente, todas las partidas de la ronda, ha pasado de todo. Pero bueno, el masculino también, o sea, que ha sido bueno, ha sido un tremendo lío. Justificar a los jugadores, esto es muy difícil. Jugar al ajedrez es lo más duro que existe y cuando las cosas de repente no salen, tu cabeza no funciona, cometes errores, pierdes confianza y nada. ¿Y ahora qué podemos esperar? De todo. O sea, creo que de aquí al final del torneo va a ser un completo caos. Porque veo a algunos jugadores que están bien psicológicamente, pero en el masculino diría que tenemos a Gukesh, Nakamura y Nepo, por un lado, que me parece que están muy bien psicológicamente y que van a luchar por el campeonato. Y por otro lado, aquí tenemos tenemos a las cuatro, Lano, Goriatskin, a Tan Sonji y Lei, que van a luchar. Tan Sonji, ahora, después de esta decisión, lo veo muy difícil. Y bueno, a ver lo que pasa. Pero creo que va a ser un caos total. Y yo lo que me imagino es que las de arriba simplemente se van a quedar a esperar por los errores de los rivales.
Y si suceden o no, pues ya lo veremos. Confío en que te haya gustado el vídeo y si es así, por favor, darle un like al vídeo y suscríbete al canal para que así estés avisado cuando haya más vídeos como este. Así que nada, nos vemos y a por las siguientes rondas. Chao.